Bien, buenas noches. Damos gracias al Señor por volver a encontrarnos una vez más para meditar juntos en la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por este tiempo y esperamos que sea de mucha bendición y edificación a cada uno de los presentes. Antes de empezar este tiempo de meditar en la palabra de Dios, les invito a que podamos em, encomendarnos al Señor en oración. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos rogarte una vez más por este tiempo que tenemos juntos de volver a abrir tu palabra, Señor, y juntos meditar en ella. Queremos pedir tu luz, tu gracia, tu dirección en todo, Señor, que tú seas dirigiendo a cada uno de nosotros, Señor, dirigiéndome a mí también, y que tu palabra sea hablando a nuestras vidas, Señor. Ayúdame a trazar bien tu palabra, Señor, te lo pido en estos momentos, te lo ruego. Dirígenos, Señor, y prepara nuestro corazón, Señor, para que pueda estar presto a recibir tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos aún en el capítulo 1. Hoy nos corresponde abordar desde el versículo 10 al versículo 17. La semana pasada vimos desde el versículo 4 al versículo 9. Estuvimos hablando un poco de las riquezas que tenemos en Cristo, nuestra posición espiritual, la gracia que se ha manifestado a nuestra vida, todas las bendiciones que disfrutamos a través de la persona de Cristo, lo rico, las riquezas espirituales que tenemos en Cristo, cómo hay gracias que se han manifestado en el pasado, en el presente y que esperan también ser manifestadas en el futuro. Para recordar un poquito más de aquello, les invito a que podamos leer desde el versículo 4 al versículo 9, por favor, de la primera carta a los Corintios. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto fue lo que vimos la semana pasada, aquellas riquezas y aquella posición que tenemos en Cristo. El apóstol creyó necesario hablar primeramente esto, mostrarles a los corintios quiénes eran en Cristo, las riquezas que tenían en Cristo, que ya les habían sido entregadas, los dones que habían recibido, y que era algo que ya tenían, que no tenían que esperar recibirlo porque ya lo tenían. Les hace conscientes de esta realidad espiritual, de esta riqueza espiritual, para luego entrar a resolver los problemas y conflictos que se habían generado en la iglesia de Corinto. Ya con esta información, esta riqueza bíblica, por decirlo así, de estas buenas noticias que ellos habían recibido, que al parecer habían olvidado, ya los ponía en una posición, por decirlo así, de estar, ya de hacer frente a toda esta problemática que como iglesia tenían. Y es ahora, desde el versículo 10 al versículo 17, que el apóstol va a pasar a abordar el primer problema que se había producido en la iglesia de Corinto, que eran las divisiones, que es el mensaje que
le vamos a poner el día de hoy también a el tema, le vamos a llamar las divisiones en la iglesia. Versículos 10, por favor, hasta el versículo 17. Vamos a leer. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Como decíamos hace un momento, el apóstol ya se encuentra en condiciones de entrar para hacer frente a cada una de estas situaciones conflictivas que se estaban llevando a cabo en la iglesia de Corinto. Sus primeras palabras van a ser palabras llenas de gracia, aunque él va a dar un mandamiento, pero no va a dejar caer toda su autoridad apostólica sobre la iglesia así a secas, sino que va a manifestar un tono muy pastoral. El versículo 10 nos dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Notamos su afecto pastoral al apóstol al utilizar términos como hermanos en el versículo 10, también en el versículo 11. Es a través de ese afecto fraternal, ese afecto pastoral, familiar, como hermanos en la fe, que el apóstol quiere llegar al corazón de los corintios. Y dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabe que la única manera de poder llegar al corazón de los corintios y poder producir un cambio real es poner a la persona del Señor Jesucristo ahí, enfrente. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se menciona el nombre, la palabra nombre involucra a la persona en sí, a la persona de Cristo en este caso, lo que Él es y lo que Él también ha hecho como Salvador, como Señor. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa. Literalmente allí dice que hablen todos lo mismo. Si me acompañan, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2, vamos a ver un llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, muy, muy afectuoso, muy pastoral también, llamándolos a tener un mismo sentir. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el mismo libro, la misma carta, el capítulo 3 y el versículo 16, dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. El apóstol en reiteradas ocasiones va a solicitar esto a las iglesias. Lo va a hacer a los romanos, a los filipenses, a los efesios también. Y también precisamente en esta carta que nos encontramos, en la carta a los corintios, por la problemática que había ocurrido, la primera que se menciona acá, que es el asunto de las divisiones, que no hay entre vosotros divisiones, dice. La palabra divisiones también pudiera leerse como cismas, como partidos, que era lo que estaba ocurriendo en esa congregación. Que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, completamente unidos. Dicho de otra manera, esto tiene que ver con restaurar algo a su correcta condición. La idea aquí tiene que ver con, era un término griego que tenía la idea de ajustar, de ajustar huesos por un médico, de remendar redes, de preparar o de equipar un barco para que saliese a navegar. En este caso, el propósito del apóstol, al mencionar esta expresión, tiene que ver con juntar o unir algo que ha sido roto, que ha sido separado. ¿Y qué había sido separado? ¿Qué había sido dividido? El cuerpo de Cristo en la iglesia de Corinto. Ese era uno de los problemas, el primero que va a abordar el apóstol, que estaba ocurriendo, la división en la iglesia de Corinto. Romanos capítulo 12, versículo 16, como mencionábamos hace un momento, encontramos también otro llamado del apóstol Pablo a estos hermanos a tener un mismo ánimo en el Señor. La verdad que la tendencia natural del corazón es a abanderarse, a polarizarse en la vida humana en general, y las iglesias, las congregaciones, también suceden estas cosas muchas veces. Y Pablo quiere abordar también esto lo está abordando con la iglesia de Corinto, pero también vemos en Romanos capítulo 12, versículo 16, que también exhorta a la iglesia de Roma también a tener un mismo ánimo, un mismo sentir. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en nuestra propia opinión. El apóstol aquí no busca la uniformidad, no busca que todos piensen de igual manera en todas las cosas. No, ese no es el fin del apóstol, sino que busca que pensemos, que busquemos tener unidad en aquello que debemos tener unidad. No uniformidad, sino unidad. Hay áreas de la vida de la iglesia, hay áreas en nuestra propia vida que podemos pensar de manera diferente, porque cada uno de nosotros es diferente en relación a otro. Pero lo que tiene que ver con esta exhortación que está haciendo el apóstol, llama a que tengamos un mismo sentir, un mismo ánimo, un mismo pensamiento. La misma carta a los romanos
el capítulo 15, el versículo 5, parece que esta iglesia también necesitaba escuchar mucho acerca de esto. Nos va a decir Romanos 15, 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Hay un dicho que no se tiene certeza quién puede haberlo mencionado. Algunos dicen que fue San Agustín. Es una expresión conocida que dice que en lo fundamental debiésemos tener unidad. En lo no fundamental debiésemos tener tolerancia. Pero en todo debiésemos tener amor. Y es lo que el apóstol está expresando aquí a estos hermanos. Que en lo fundamental haya unidad, un mismo pensamiento, una misma cosa. Que en lo no fundamental haya tolerancia, pero que en todas las cosas haya amor. Como decimos, no pide uniformidad, pide unidad, una buena disposición, con una buena actitud, que sea llena de amor y que nos permita obtener la armonía y paz necesaria que necesita toda iglesia local, pero que la iglesia de Corinto no tenía. No tenía y necesitaba urgentemente tener. El apóstol Pablo va a entrar de esta manera con esta exhortación a estos hermanos. Continúa el versículo 10 diciendo que estéis perfectamente unidos o completamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente, en un mismo parecer. No es una unidad en el aire, no es una unidad emocional, no es una unidad de sentimientos, sino que tiene que ser una unidad que esté fundamentada en algo. Y aquí el escritor dice, Pablo, que estemos perfectamente unidos en una misma mente. Esto nos lleva a la misma primera carta a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 16, que nos va a hablar precisamente acerca de la mente. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo se menciona a él y menciona a los hermanos de Corinto también en esto que está mencionando acá. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le instruirá? Nadie. Mas vosotros, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es esto. La mente de Cristo es la palabra de Dios. Aquí se encuentra la mente de Cristo. En ella encontramos esa unidad de pensamiento tan necesaria para los creyentes a lo largo de toda su historia, a lo largo de todas las generaciones de la iglesia. Tan necesaria que es entender esto, es comprender esto. Que podamos ser guiados por el Espíritu Santo a esta unidad de mente, a tener un mismo sentir, pero un mismo sentir en relación a lo que es la doctrina, a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la voluntad de Dios, lo que el Señor nos ha dado a conocer aquello en lo cual debemos tener sí o sí unidad de mente y unidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es contradictoria. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Y esta verdad nos llevará sí o sí a la unidad.
cuando es creída, cuando es aplicada, cuando es internalizada, nos llevará sí o sí a aquello. Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. No sabemos, la verdad, mucho acerca de esta persona que se menciona acá, Cloé. Pensamos que puede ser una mujer. Algunos piensan que pudiese ser un hombre también, aunque tienen como que pudiese ser más cargado que sea una mujer en vez de que sea un hombre. No sabemos, el texto no lo dice si es que ella era cristiana o no, pero ciertísimamente sí sabemos que los de su casa eran creyentes. Algunos no sabemos, pero dice que ha sido informados por los de Cloé. Pudieran haber sido estas personas sirvientes, tal vez se piensa que también podrían haber sido sirvientes que eran creyentes y que pertenecían a la casa de Cloé, que vivían allí, que servían allí, que trabajaban allí. Y estos los de Cloé le van a informar al apóstol Pablo. Era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Les va a contar cómo estaba la salud de la iglesia, cómo se encontraba ella. Y no tenían ningún problema estos hermanos de dar a conocer, de que el apóstol los diera a conocer, los mencionara, porque estaban realmente interesados en el cuerpo de Cristo, en la salud de la iglesia. No fueron personas que, como se dice, tuvieron la actitud de tirar la piedra y esconder la mano. No, fueron mencionados por Pablo. Yo creo que tal vez ellos mismos estuvieron dispuestos a que fuesen mencionados como las personas que dieron a conocer al apóstol los problemas que estaba viendo en la iglesia de Corinto. La verdad que sería distinto si todos los creyentes en toda iglesia local tuvieran esta actitud. Cuántos problemas nos evitaríamos, cuántas murmuraciones, cuántos chismes, cuántas especulaciones se evitarían si las personas estuviesen dispuestas a que su nombre fuese mencionado. Versículo 12. Quiero decir, dice que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esta era la división que se estaba llevando en esta congregación. Era el gran problema de las divisiones, de los partidismos, de los grupos que se habían formado, de estas divisiones, estos cismas. Como podemos ver, el apóstol está muy bien informado de lo que está ocurriendo y habla con bastante autoridad, no solo porque es un apóstol, sino porque está informado de todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, además está decir que estas personas que están mencionadas, que se menciona acá, Pablo, Apolos, Cefas y la persona del Señor Jesucristo, no tenían nada que ver con este problema que estaba ocurriendo. Aunque se les menciona acá, ellos no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna culpa en que se estuviesen usando sus nombres, en que se hubiesen abanderizado en torno a sus personas. La verdad que la iglesia de Corinto tenía, podemos verlo aquí, que un gran problema de madurez espiritual. Eran niños en Cristo. Tanto así que primera carta a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 4 dice, porque diciendo el uno,
yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? Claro que eran carnales, porque estaban teniendo este tipo de actitudes. Habían formado estos partidos, estos grupos que estaban dividiendo a la iglesia. Y se habían creado estos bandos, 4 bandos que se mencionan acá. Yo soy de Pablo. Tal vez este era el grupo más numeroso. Se habían hecho adeptos de aquel que había plantado la iglesia, el que había fundado la iglesia. Se piensa que puede haber sido tal vez el grupo más numeroso. En segundo lugar, dice el otro grupo, y yo de Apolos. Apolos era un judío que por Hechos capítulo 19, versículo 1, se dice que era natural de Alejandría. Era un varón elocuente en predicar la palabra. Y este Apolos estuvo pastoreando la iglesia de Corinto. Luego que Pablo sale de la iglesia, Apolos se queda por un tiempo en la congregación. Tal vez su elocuencia al predicar la palabra hizo muchos adeptos que lo preferían a él, que preferían que él predicara, que preferían que él entregara la palabra. Y se polarizaron en torno a su persona. Qué peligroso es esto cuando ocurre en las congregaciones. Es muy peligroso. El tercer grupo decía, yo de Cefas. Este Cefas se piensa el apóstol Pedro. Llama la atención que aquí se le llame por su nombre arameo, Cefas, y no por su nombre griego, Pedro. Tal vez se habían hecho adeptos al apóstol Pedro sin que el apóstol Pedro haya ido, es lo más probable, nunca a la ciudad de Corinto. Pero ¿cómo lo conocían? Porque era uno de los 12. El principal de los 12 apóstoles era este Pedro. Tal vez este grupo, dentro de sus adeptos, tenía muchos judíos, más que griegos. Eran aquellos que tenían un apego a la tradición judía, a la tradición de la ley. Pensamos que pudiese ser así. Y yo de Cristo, en cuarto grupo. Se piensa que este grupo tal vez pudiese haber estado formados por aquellos que se gloriaban de ser cristianos verdaderamente y tal vez tenían a los otros grupos por no cristianos. Pudiese ser. Ellos se consideraban verdaderos creyentes, pero a los otros no los veían de la misma manera. Tal vez este grupo rechazaba un liderazgo humano y decían que escuchaban y seguían solamente a Cristo. Pensamos que tal vez este puede haber sido un grupo que se opuso mucho al apóstol Pablo. Puede haber sido, tal vez no. Pero el apóstol nos va a mostrar lo importante que es escuchar a esos mensajeros humanos que el Señor ha levantado en medio de su pueblo. Aquí Pablo está siendo usado como uno de ellos. Y aquí vemos lo peligroso que es levantar culto en torno a personalidades en medio del cuerpo de Cristo. Eso está en abierta desobediencia con la palabra de Dios. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, haciendo alusión a la persona de Cristo.
es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Tenga la preeminencia, tenga el primer lugar dentro del cuerpo, en todo, Él y nadie más que Él. Lamentablemente esto no lo estaban entendiendo así los corintios. Y habían puesto a otra persona en lugar de Cristo. Y se habían abanderizado y polarizado en torno a esa persona. Y cuando hacemos aquello, caemos en pecado y idolatría, por una parte. Y por otra parte también dividimos el cuerpo. Vaya problema en el que nos metemos. Una cosa es que una persona, un hermano en la fe, un anciano, un pastor, un maestro bíblico, un diácono de la iglesia, me haya llevado a los pies de Cristo, me haya discipulado, me haya evangelizado, me haya instruido en los primeros pasos, o que sea la persona más cercana o más simpática, o con la que a lo mejor tengo una mejor relación dentro del cuerpo de Cristo. Eso puede que ocurra y ocurre, dicho sea de paso, y no es malo. Lo malo es cuando yo construyo un culto en torno a esta persona y me convierto en su adepto y formo un grupo dentro de la congregación en torno a esta persona. Eso ya es otra cosa, totalmente nada que ver, totalmente contraria a las Escrituras. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol ahora va a relacionar esto con el bautismo. Los pasajes que vienen adelante van a hablar en torno a esto también, que era algo que estaba ocurriendo y había ocurrido precisamente en esta iglesia. ¿Acaso está dividido Cristo? El apóstol deja ver su molestia utilizando esta ironía, estas palabras, estas preguntas cuya respuesta es muy evidente. ¿Está dividido Cristo? No, no está dividido. Pero los corintios lo estaban dividiendo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, fue crucificado Cristo. Pero los corintios estaban diciendo otra cosa con sus hechos. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco, tampoco. Pero la formación de estos grupos va a dar una consecuencia directa de negar la unidad del cuerpo y seguir a líderes humanos es menospreciar a aquel que se sacrificó y que dio su vida por nosotros. Es poner a otra persona allí, es quitar a Cristo del lugar que Él debe tener dentro de la iglesia, como la única persona a la cual se le debe rendir culto. Aquí lo relaciona con el bautismo. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y el bautismo, ese acto simbólico, significa que toda persona que se bautiza se está identificando completamente con aquel nombre con el cual va a ser bautizado. Nosotros somos bautizados en el nombre, por lo menos es lo que enseñó el Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene todo un simbolismo el bautismo, pero es en relación a personas divinas. En este caso es en relación a la persona de Cristo.
No tienen nada que ver los pecadores allí. Pero lamentablemente los corintios estaban poniendo a pecadores en una posición que debiese ocupar Cristo y solo Cristo, nadie más que Él. Bautizar en el nombre de Pablo sería un error, sería una blasfemia. Versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. El apóstol nos va a mostrar acá que no bautizó a muchas personas, no se caracterizaba por eso, no veía eso como su función. Bautizó a los primeros convertidos en este lugar, en esta ciudad. Aquí menciona a Crispo, menciona a Gayo. ¿Y hasta cuándo lo hizo? ¿Hasta cuándo empezó a bautizar personas? Hasta que la iglesia fue creciendo. Por eso que él aquí dice que da gracias. Da gracias al Señor porque a medida que la iglesia iba creciendo, el Señor fue proveyendo de otros obreros, fue proveyendo de más colaboradores que ayudasen al apóstol Pablo en este servicio que tenía que ver con el bautismo, con bautizar a personas. Versículo 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. La misión de Pablo no era señalar a las personas hacia su persona, sino era dirigir a las personas, a los hombres y mujeres, hacia la persona de Jesucristo. No buscaba otra cosa. Siempre el apóstol tuvo muy clara la película. Eran los corintios los que estaban confundidos, los que estaban equivocados, muy equivocados. El versículo 16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y es como si al apóstol se le olvidó mencionar lo anteriormente, porque mencionó a Crispo y a Gayo. Y como que el Espíritu se lo recuerda, porque aquí menciona a este Estéfanas. También bauticé a la familia de Estéfanas. Este era un hombre, al parecer. También bauticé a Estéfanas, a la familia de Estéfanas. De los demás dice, no sé si ha bautizado a algún otro. El apóstol no llevaba un registro de aquellas personas a las cuales había bautizado. Lo tenía todo en su cabeza, ¿no? En la memoria. De algunos se acordaba, de otros no. Esta familia de Estéfanas es la misma que se va a mencionar un poco más adelante, después, casi al final de la carta, en los saludos finales, en Primera Corintios capítulo 16, versículo 15, donde va a hablar acerca de ellos como los primeros frutos de Acaya. También estos fueron primeros convertidos en aquella región y eran obreros muy comprometidos con la obra de Dios. Eran colaboradores muy entusiastas de aquellos que se da gracias al Señor por tenerlos en el cuerpo de Cristo. Aquellos que son tan necesarios. Esto era la familia de Estéfanas. Versículo 17, último versículo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo aquí no le está quitando la importancia al bautismo. Aquí Pablo no está diciendo que el bautismo no importa, no lo está menospreciando, nada de eso. Lo que él dice es que él fue llamado a otra cosa. Fue llamado a predicar el Evangelio, no a bautizar. Pues no me envió Cristo a bautizar,
sino a predicar el Evangelio. Y dice, no con sabiduría de palabras. Los corintios eran griegos y los griegos amaban la sabiduría. Y este era uno de los problemas también que se presentaba también al interior de la congregación. El amor a la sabiduría. Y Pablo les va a decir que el Evangelio no es un tratado filosófico, sino que son noticias, son buenas noticias. Y uno para entregar una noticia no hace una gran introducción, no necesita ser un gran orador, sino que es un mensaje como se entrega las noticias. En este caso eran buenas noticias, pero también antes había que hablar de las malas noticias. Pero debía ser entregado como noticias, es decir, de forma directa, no de una manera tan rebuscada, no recurriendo a la filosofía para aquello. Porque el mensaje de Cristo es un mensaje sencillo, profundo, pero sencillo de predicar. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no dice no con palabras de sabiduría, lo cual no estaría mal, sino que dice no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se vacíe de contenido el mensaje del Evangelio, para que no se vacíe de la cruz de Cristo, que es el mensaje principal y central, la cruz de Cristo, Cristo muriendo, Cristo siendo sacrificado, Cristo entregando su vida por los pecadores, Cristo ofreciendo salvación, Cristo como el elemento central en el cual, en este caso la iglesia, los creyentes, debiesen estar centrados, no en ninguna otra persona. Quisiera, antes de concluir, volver a mencionar un versículo que es Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Esto es lo que dice el apóstol. Y lo repite en muchas ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento. El tener un mismo sentir, el tener la misma actitud que tuvo Cristo, tener una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentir, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo, dice él, y menciona todo lo demás. ¿Y por qué lo dice en más de una ocasión en el Nuevo Testamento? Porque era necesario, y es necesario permanentemente que cada uno de nosotros, la Iglesia de Cristo, escuche esto, para que no caigamos en este error, en este pecado de idolatría, de tener como celebridades, como adeptos a rendir culto a personalidades en el cuerpo de Cristo, cuando la única persona a la cual estamos llamados a rendir culto es a la persona de Cristo, a nadie más.
Por eso que tenemos que tener tanto cuidado. Yo creo que toda la iglesia tiene que tener cuidado, incluyendo los pastores, los ancianos, los maestros, los diáconos. Toda la iglesia tiene que tener cuidado acerca de esto porque es una tentación permanente el abanderizarse, el tener predicadores favoritos. Es una tentación permanente el tener a predicadores por celebridades y caer en este pecado, en este error que cayeron estos hermanos que estaban dividiendo el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener tanto cuidado con lo que hablamos con los hermanos. Los líderes, los maestros, los diáconos tienen que tener cuidado. Como lo que hablan con otros hermanos en relación a los líderes que hay dentro del cuerpo. Lamentablemente muchas veces se comete ese error de hablar mal del pastor, de hablar mal de algún maestro, de hablar mal de un líder, de mostrar sus debilidades. Pero no es con el afán, lamentablemente, de buscar ayudar a la persona, en este caso al líder que esté involucrado en alguna conversación entre personas. Lamentablemente se le menciona, pero para aunque la persona no se dé cuenta, predispone al otro, lo predispone contra algún líder, contra algún pastor, contra algún predicador. Lo predispone a no recibir la influencia de ese líder. Lo predispone a tener una mala actitud contra ese líder. Y la persona se va abanderizando, va tomando partido, va reuniendo un grupito dentro de sí, dentro del cuerpo, en torno a alguna persona. Ya sea un maestro de la palabra, ya sea un pastor, ya sea un diácono, un anciano. Y es algo muy lamentable. Que el Señor nos ayude a nosotros como iglesia también, porque creo que es una tentación permanente y puede estar ocurriendo en nuestra congregación también. El Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a meditar en esto que pudimos ver el día de hoy, a revisarnos, a quién estoy siguiendo. ¿Busco la unidad del cuerpo o estoy dividiendo el cuerpo a través de la actitud que estoy teniendo? ¿Me estoy polarizando en torno a algún Apolos, a algún Pablo, a algún Cefas? El Señor nos ayude a examinarnos en nuestro corazón y arrancar esto, porque no es para bien, esto no trae ningún bien. Solamente va a traer mal, como lo trajo a la iglesia de Corinto. Va a traer contiendas, va a traer divisiones, disputas, peleas, y la iglesia no va a ser edificada. Y la iglesia va a sufrir, y la iglesia no va a honrar a Cristo. Y la iglesia no va a ser de testimonio al mundo, lo que estamos llamados a hacer. A glorificar a Dios, a exaltar a Cristo. El Señor nos ayude. Les invito a orar antes de finalizar. Padre Celestial, queremos darte gracias en estos momentos, agradecerte por tu palabra, Señor, y rogarte porque con ella hables a nuestros corazones, Señor, y nos muestres si como creyentes también estamos cayendo, Señor, y cometiendo este error que cometió la iglesia de Corinto, Señor. Ayúdanos a examinarnos en torno a esta verdad, Señor. Y si es así, ayúdanos a hacer cambios en nuestra vida, Señor, a arrepentirnos de esto, Señor, y a volvernos de ese camino que no es conforme a tu palabra, Señor.
que nos volvamos de ese camino que no te da gloria, que no exalta a Cristo, que divide el cuerpo, Señor. Padre bueno, ayúdanos, te lo pedimos. Te damos gracias una vez más por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos porque tú la continúes martillando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, guiándonos a toda verdad. Usa tu palabra en nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, damos gracias al Señor y nos volveremos a encontrar la próxima semana, Dios mediante. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Buenas noches.